Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Les saluda Profe Guille. Hoy estudiaremos uno de mis temas preferidos, conectores lógicos y tablas de verdad. Negación, conjunción, disyunción inclusiva, condicional, bicondicional y disyunción exclusiva. Al final elaboraremos una tabla de verdad resumen para los conectores lógicos. La negación. La negación es el único conector, conectivo u operador lógico que no relaciona o no conecta dos o más proposiciones. Solo puede negar una proposición simple o una proposición compuesta. En el lenguaje coloquial o lenguaje común, no. En el lenguaje simbólico hay varias formas, solo observamos dos. Nosotros utilizaremos la primera, que se llama virgulilla, el nombre del operador conjunción. Tenemos la proposición P. Hoy es lunes. Subrayamos P. Ahora vamos a determinar su valor de verdad, es decir, si es verdadero o es falso. Hoy que estamos grabando este video es lunes, por tanto, hoy es lunes es verdadero. Si negamos a la proposición P, tenemos no P. En el lenguaje escrito, hoy no es lunes. Subrayamos no P. Al negar a P, que es verdadero, se obtiene lo contrario, es decir, falso. Ahora vamos a construir la tabla de verdad de la negación. Tenemos una sola proposición, la proposición P. Los valores de verdad que puede tomar P son dos, solo verdadero o falso. Ahora, al lado derecho en el recuadro, negamos a la proposición P, no P. Si negamos a verdadero, se obtiene falso. Si negamos a falso, se obtiene verdadero. La conjunción. En el lenguaje coloquial y en el lenguaje simbólico, una V invertida, el nombre del operador o conector conjunción. Vamos a construir la tabla de verdad para la conjunción a partir de un ejemplo. Proposición P, Carlos es abogado. Q, Carlos es profesor. Vamos a generar una proposición compuesta con el conector de la conjunción. P y Q, Carlos es abogado y profesor. Carlos es abogado P, el conectivo de I, Carlos es profesor Q. Tenemos la tabla, ubicamos las proposiciones P y Q. ¿Cómo combinamos los valores de verdad de P y Q? Utilizamos la fórmula 2 a la n, donde n es igual al número de proposiciones, en este caso son 2, P y Q, reemplazando 2 al cuadrado es igual a 4. Este dato nos indica que las proposiciones P y Q se van a combinar de 4 formas con sus valores de verdad. También nos dice que vamos a tener 4 filas. 1, 2, 3, 4. Ahora vamos a completar o escribir los valores de verdad debajo de la proposición P, es decir, en la primera columna. Se obtiene de la siguiente manera. A partir de este dato 4, la mitad 2 verdaderos, la otra mitad 2 falsos. En la columna de P,
2 verdaderos, 2 falsos. En la siguiente columna en Q es la mitad del inmediato anterior. 1, un verdadero, un falso, un verdadero, un falso. Escribimos la proposición compuesta P y Q. Vamos a completar en la tabla los valores de verdad para las 4 combinaciones de P y Q. A partir de la proposición, Carlos es abogado y profesor. Evaluamos, nos dicen, Carlos es abogado y profesor. Para que esta afirmación sea verdadera, se debe cumplir de que Carlos sea abogado y también sea profesor. En otros casos, es falso. Evaluamos la primera posibilidad. Carlos es abogado, verdadero, y Carlos es profesor, verdadero. El resultado, verdadero. Otra posibilidad. Carlos es abogado, verdadero, y Carlos no es profesor, falso. Verdadero, falso, es igual a falso. Otra forma o posibilidad. Carlos no es abogado, falso. Carlos es profesor, verdadero. Falso, verdadero, es falso. Y la última posibilidad o forma, Carlos no es abogado, falso. Carlos no es profesor, falso. Falso y falso es igual a falso. Observamos la tabla, concluimos. Si las 2 proposiciones son verdaderas, el resultado es verdadero. En los demás casos, siempre es falso. Entonces generalizamos la tabla para la conjunción. Solo es verdadera si las 2 proposiciones son verdaderas. En los demás casos, es falsa. La disyunción inclusiva. En el lenguaje coloquial o, en el lenguaje simbólico, una V, el nombre del operador o conector disyunción inclusiva. Vamos a construir la tabla de verdad para la disyunción inclusiva a partir de un ejemplo. Tenemos la proposición P, Roxana viajó a México. Q, Roxana viajó a Colombia. Generamos una proposición compuesta con el conector de la disyunción inclusiva. P o Q, Roxana viajó a México o Colombia. Roxana viajó a México, P, el conectivo de la disyunción inclusiva de O. Roxana viajó a Colombia, Q. Tenemos la tabla de verdad, escribimos las 2 proposiciones, P y Q. Anotamos las diversas combinaciones con los valores de verdad de P y Q. Ya lo explicamos en el conector anterior. En la primera columna, para la proposición P, 2 verdaderos, 2 falsos. En la siguiente columna, para la proposición Q, la mitad del inmediato anterior. Verdad, falso, verdad, falso. Escribimos la proposición compuesta P o Q. Ahora vamos a determinar los valores de verdad de las diversas combinaciones. Tenemos la afirmación de que Roxana viajó a México o Colombia. Es una proposición compuesta. Asumimos que nos comunicaron que Roxana viajó a México o Colombia. Llega Roxana y le preguntamos. Nos dice que viajó a México, verdadero. Viajó a Colombia es verdadero. Verdadero o verdadero es igual a verdadero. La otra posibilidad de que viajó a México, pero no viajó a Colombia, es falso. Verdadero o falso
es igual a verdadero. Otra posibilidad: no viajó a México, falso. Viajó a Colombia. Falso o verdadero es igual a verdadero. Hasta ahí podemos evaluar de la siguiente manera. Como nos mencionan que Roxana viajó a México o Colombia, para que esta proposición sea verdadera, es suficiente que viaje a uno de los lugares. Puede ser México o puede ser Colombia, pero también se admite que podría o puede viajar a ambos lugares, es decir, a México verdadero y a Colombia verdadero. Por eso llamamos disyunción inclusiva, es decir, la ocurrencia de uno de ellos también admite de que ocurra la otra. La única posibilidad para que sea falsa es que no viaje a ninguno de los dos lugares, como en este caso, no viajó a México, falso. No viajó a Colombia, es falso. Falso o falso es igual a falso. Observamos la tabla y llegamos a la siguiente conclusión. Cuando las proposiciones son falsas, el resultado es falso. En los demás casos, siempre es verdadero. Generalizando, para la disyunción inclusiva se tiene: solo es falsa si las dos proposiciones son falsas. En los demás casos es verdadera. La condicional. En el lenguaje coloquial, sí, entonces. En el lenguaje simbólico, una flecha orientada hacia la derecha. El nombre del operador o conector condicional. Vamos a construir la tabla de verdad para la condicional a partir de un ejemplo. Proposición P, gano las elecciones. Proposición Q, bajaré el precio de los combustibles. Generamos una proposición compuesta con el conectivo de la condicional con P y Q. P, entonces Q. Si gano las elecciones, entonces bajaré el precio de los combustibles. Gano las elecciones, proposición P. El conectivo de la condicional o entonces, bajaré el precio de los combustibles Q. Tenemos la tabla, ubicamos las proposiciones P y Q con sus diferentes combinaciones de valores de verdad. En la primera columna, 2 verdaderos, 2 falsos. En la siguiente, verdad, falso, verdad, falso. La proposición compuesta, P entonces Q. Vamos a determinar los valores de verdad para las diferentes combinaciones. Analizamos de esta manera. Un candidato en campaña nos dice: si gano las elecciones, entonces bajaré el precio de los combustibles. Ocurre las elecciones. El candidato gana las elecciones, verdadero. Baja el precio de los combustibles, verdadero. Entonces, lo que ofreció en campaña cumplió, es verdadero. Verdadero, entonces verdadero, el resultado verdadero. La otra posibilidad, gana las elecciones, pero no baja el precio de los combustibles. En otras palabras, nos mintió. Entonces, verdadero. Entonces, falso es falso. La otra posibilidad, no gana las elecciones, pero baja el precio de los combustibles. Como no gana las elecciones, entonces, si baja o no el precio de los combustibles, ya no depende de él. Concluimos, falso. Entonces, verdadero es verdadero. Y la otra posibilidad,
no gana las elecciones, tampoco baja el precio de los combustibles. Como no gana las elecciones, el hecho de que no baje el precio de los combustibles no depende de él. Entonces, falso. Entonces, falso es verdadero. Observamos en la tabla, llegando a una conclusión o resumen, si la primera proposición es verdadera y la segunda falsa, el resultado es falso. En los demás casos, siempre es verdadero. Generalizando, solo es falsa si la primera proposición es verdadera y la segunda es falsa. En los demás casos es verdadera. La bicondicional. En el lenguaje coloquial, sí y solo sí. En el lenguaje simbólico, doble flecha hacia la derecha y hacia la izquierda. El nombre del operador o conector bicondicional. Vamos a construir su tabla a partir de un ejemplo. Proposición P, Jorge recibirá la bonificación. Q, Jorge se capacita. Generamos una proposición compuesta con el conector de la bicondicional. P, sí y solo sí, Q. Jorge recibirá la bonificación, sí y solo sí, se capacita. Jorge recibirá la bonificación, P, sí y solo sí, Jorge se capacita, Q. Escribimos en la tabla las dos proposiciones, P, Q, para generar sus diferentes combinaciones de valores de verdad. En la primera columna, 2 verdaderos, 2 falsos. En la siguiente, verdad, falso, verdad, falso. P, sí y solo sí, Q. Completamos la tabla analizando la proposición. Jorge recibirá la bonificación, sí y solo sí, se capacita. Hay una doble condición. La primera, P, condiciona a la segunda, Q. La segunda, Q, condiciona a la primera, P. De otra manera, Jorge recibirá la bonificación, entonces se capacita. Si Jorge se capacita, entonces recibirá la bonificación. Completamos la tabla. La primera forma. Jorge recibe la bonificación, verdadero. Jorge se capacita, verdadero. Verdad, verdad, es verdad. La otra posibilidad. Jorge recibe la bonificación, verdadero. Pero Jorge no se capacita, falso. No puede recibir la bonificación si no se ha capacitado. Entonces, verdad, falso, es falso. La otra posibilidad. Jorge no recibe la bonificación, falso. Jorge se capacita, verdadero. Pero si Jorge se capacitó, debe recibir la bonificación. Entonces, falso, verdadero, es falso. La última posibilidad. Jorge no recibe la bonificación, falso. Jorge no se capacita, falso. Como no se capacita, tampoco recibe la bonificación. Entonces, falso, falso, es verdadero. Resumiendo, si las dos proposiciones son iguales, verdad, verdad, o falso, falso, siempre es verdadero. Si son diferentes, verdad, falso, o falso, verdad, es falso. Generalizando, es verdadera si ambas proposiciones son iguales. Si son diferentes, es falsa.
La disyunción exclusiva. En el lenguaje coloquial, o bien o bien. En el lenguaje simbólico, utilizamos una letra del alfabeto griego, su nombre delta. El nombre del operador o conector, disyunción exclusiva. Construimos su tabla de verdad a partir de un ejemplo. Proposición P. Mi boleto sirve para ir a Huancayo. Q. Mi boleto sirve para ir a Cusco. Relacionamos o conectamos las proposiciones P y Q con el conector de la disyunción exclusiva. P o bien Q. Mi boleto sirve para ir o bien a Huancayo o bien a Cusco. Mi boleto sirve para ir a Huancayo P o bien mi boleto sirve para ir a Cusco Q. Escribimos en la tabla P, Q. Combinamos los valores de verdad de P y Q. En la primera columna, 2 verdaderos, 2 falsos. En la segunda, verdad, falso, verdad, falso. P o bien Q. Completamos la tabla. Analizamos la proposición. Compré un solo boleto. Ese boleto me sirve para ir o bien a Huancayo o bien a Cusco. No me sirve para ir a ambos lugares. Reitero, es un solo boleto. La primera posibilidad. Mi boleto sirve para ir a Huancayo, verdadero. También sirve para ir a Cusco, verdadero. Esto es falso, porque el boleto solo sirve para ir a un lugar. Verdad, verdad es igual a falso. Otra posibilidad. Mi boleto sirve para ir a Huancayo, verdadero. No sirve para ir a Cusco, falso. Esta posibilidad sí se puede dar. Entonces, verdad, falso, es igual a verdadero. Otra posibilidad. Mi boleto no sirve para ir a Huancayo, falso. Sirve para ir a Cusco, verdadero. Esta posibilidad sí se puede dar. Falso, verdadero, es igual a verdadero. La última posibilidad. Mi boleto no sirve para ir a Huancayo, falso. Tampoco sirve para ir a Cusco, falso. El boleto sirve para ir a uno de estos lugares. Entonces, falso, falso es igual a falso. Concluimos. Si las proposiciones son diferentes, verdad, falso o falso, verdadero, el resultado es verdadero. Si son iguales, es falso. Generalizando, es verdadera si las proposiciones son diferentes. Si son iguales, es falsa. Resumen de los conectores lógicos y tablas de verdad. Proposiciones P, Q. En la primera columna, 2 verdaderos, 2 falsos. En la siguiente, verdad, falso, verdad, falso. La conjunción y solo es verdadera si las 2 proposiciones son verdaderas. En los demás casos es falso. La disyunción inclusiva o solo es falsa si las 2 proposiciones son falsas. En los demás casos es verdadero. La condicional, entonces, solo es falsa si la primera proposición es verdadera y la segunda es falsa. En los demás casos es verdadero.
La bicondicional, sí y solo sí, solo es verdadera si las proposiciones son iguales, verdad, verdad, o falso, falso. Si son diferentes, es falso. La disyunción exclusiva, o bien, es verdadera si son diferentes, verdad, falso, o falso, verdad. Si son iguales, es falsa. Esta tabla resumen nos sirve para muchos casos. Por ejemplo, se puede utilizar en la construcción de tablas de frecuencias de proposiciones compuestas. Gracias por su preferencia. Saludos. Suscríbase a mi canal. Haz clic en la campanita para recibir notificaciones cuando subo otro video. Haz clic en me gusta, comenta y comparte.